nombre es Diana Laura Lázaro Herrera y yo les voy a hablar algunos aspectos sobre el tema de educación y tecnología, un análisis relacional sobre el aporte didáctico de las TIC. Y bueno, comenzando algo que llamó mi atención es que el análisis se realizó considerando muchas categorías, por ejemplo, instrumentos tecnológicos más relevantes, el sentido pedagógico de la herramienta tecnológica y potencialidades didácticas de las TIC. Como conclusiones relevantes se plantea que la relación existente entre tecnología y educación es un proceso de aprendizaje que se expresa en términos de complementos y que a través de todos estos conceptos y de los recursos y herramientas digitales, pues se promueve desarrollar diversas competencias específicas en dicha área. Teniendo en cuenta esto, entonces les comentaré que es importante que la incorporación de métodos pertinentes y estrategias de aprendizaje tengan una consonancia adecuada con dichas herramientas y utilizando recursos tecnológicos en interacción. Entonces, la idea cultural de estas relaciones interpersonales, como la afectividad, emotividad, motivación, pues se genere se genere un aprendizaje. Si no, dicha manera se podría generar una saturación comprensiva a tal nivel, de acuerdo a que los alumnos presenten la imposibilidad de comprensión. Y bueno, también se pueden presentar un problema que es como que se manifiesta en dos aspectos. Bueno, el primero, el propósito y la manera en que instrumentan las TIC. El segundo, que guardan una estrecha relación con este. Y el peligro de implementar las TIC en una práctica educativa acríticamente. A lo cual tenemos un antecedente, ya que desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la sociedad ha sufrido cambios de manera expedita y vertiginosa. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues aparte del aumento de población, la migración, la nueva dinámica económica y sociocultural y las transformaciones en el hábitat humano. Bueno, quiero decir que estos aspectos han altamente relacionados a la celeridad en los avances científicos tecnológicos. Por lo tanto, entonces tenemos una reflexión sobre esta comprensión de la práctica educativa elevada a una discusión al plano de bases pedagógicas, tanto conceptuales como tecnológicas, educativas, que tienen que enfatizar en la influencia del constructivismo sobre el sistema de estrategias y métodos para su implementación didáctica al alumno. En este sentido, vamos a tener la necesidad de una interacción social en todos los planos posibles y pedagógicamente adecuados para así promover un aprendizaje tanto favorecedora como variada, que podría construir ampliamente y de manera decisiva en el proceso de construcción del conocimiento. Para esto tenemos que tener a favor los agentes del ambiente educacional, que tienen entonces que transformarse, promover, movilizar para afrontar estas necesidades, ¿no? De estos antecedentes que vamos pasando, a lo que va a conllevar la utilización de nuevos procesos de mediación didáctica y pedagógica, la instrumentación de las múltiples potencialidades interactivas proporcionadas por las tecnologías de la información y de la comunicación, teniendo como un propósito el desarrollo de una sociedad del conocimiento y democrática del saber. Pero para esto tenemos que tener una alta gama de herramientas
y recursos tecnológicos que faciliten la reconstrucción y favorecer mejores conocimientos. Y bueno, para finalizar, pues se han planteado la necesidad de formas de educación alternativas a la presencial para que esta última amplíe su espectro de acciones, trascendiendo los muros en el aula o el espacio físico donde ocurre el aprendizaje. Yo soy Yarixi García Gómez y voy a hablar de las técnicas e instrumentos de investigación. Primero dice que para la utilización de las técnicas e instrumentos de investigación que van a proceder a ser mencionadas, se van a centrar en el objetivo de entender la problemática sustentada desde las lógicas de quienes van a intervenir. Para esto se van a necesitar técnicas como la técnica de la entrevista exploratoria, que fue instrumentada como elemento de diagnóstico. Mediante plenaria general se preguntó a los educantes sobre cuáles eran las formas en las que ellos sentían mayor comodidad y facilidad en su proceso de aprendizaje. Asimismo, se indagó sobre cómo las aplicaban y en qué situaciones. En este momento se les solicitó que fueran los más descriptivos posibles. Los elementos identificados como comunes, relevantes y también inconvexos, pero pertinentes, fueron útiles para la construcción de las entrevistas semiestructuradas. Estas fueron aplicadas en distintos momentos, en forma individual y luego en grupos focales de no más de 5 estudiantes. En el cuestionario se hicieron preguntas como de ¿qué relaciones encuentras entre tecnología y educación en tu proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son los instrumentos, aparatos y recursos tecnológicos que utilizas en tu proceso de aprendizaje? También, ¿de qué manera crees que los profesores y los estudiantes podrían aprovechar de mejor manera los artefactos y recursos tecnológicos? ¿Qué propuestas planteas para superar las dificultades y mejorar las herramientas o recursos tecnológicos que utilizaste? Describir cuáles fueron los principales aprendizajes que construiste, realizar objetos de aprendizaje similares a este o distintos temas y competencias, qué cosas positivas, fortalezas y aspectos interesantes resaltas en los recursos y herramientas que utilizaste, qué dificultades tuviste durante la aplicación de las herramientas tecnológicas y recursos. Después, en tal sentido, en primera instancia se procuró sistematizar los datos para luego identificar elementos comunes, temas persistentes, sin dejar de lado los elementos al parecer inconexos, pero que son parte de la situación vivida. Segundo, desde este proceso se construyeron conceptos, se realizaron elaboraciones más complejas en términos de niveles de abstracción. Este conjunto de acciones hace parte de la denominada codificación abierta para luego dar paso a la codificación axial en relación de los datos compilados en las diferentes categorías y subcategorías. Después están los hallazgos, en donde los datos fueron recabados de manera constante y creciente durante todo el proceso de investigación, desempeñando estos el rol de referentes fundamentales. Este proceso produjo como resultado el hallazgo de las siguientes categorías de análisis: instrumentos tecnológicos más relevantes, sentido didáctico pedagógico de la herramienta tecnológica y potencialidad. El primer instrumento fueron las computadoras, que su sentido didáctico es que es la herramienta tecnológica más empleada por los estudiantes, implementada en la realización de presentaciones, consultas, accesos a la web, multimedia, autónomamente por parte de los educandos o bajo requerimiento de los maestros, en donde los utilizaban como juegos didácticos, interactivos, construcción y uso de objetos y contenidos educativos digitales. La segunda herramienta es la Internet, en donde hay un acceso constante, bases de datos y redes sociales, complementación de dudas sobre las clases, subida o descargas de herramientas pedagógicas como libros digitales y objetos multimedia. Se usa para la construcción de comunidades de práctica dirigida por los maestros, en la cual los educandos
participen activamente fuera del aula de clase en la construcción colectiva de aprendizaje y conocimiento vía chat, foros de discusión o redes sociales con el fin de ampliar los conocimientos desarrollados en la clase. La siguiente es proyectores y televisión, en donde hay realización de proyecciones de presentaciones, recursos didácticos, multimedia y películas para complementar las explicaciones. Hay acciones de enseñanza a través de multimedia para implementar nociones y explicaciones. La última es iPad o iPod. En estas son recursos e insumos didácticos menos recurrentes. Se reconoce su portabilidad, la posibilidad de acceder a la información en cualquier espacio y tiempo. Estos van a potencializar el aprendizaje móvil. Hola, mi nombre es Daniel González Gama y yo les voy a hablar sobre la discusión que se planteó en la investigación. Bueno, retomando una pregunta que sería ¿cuáles son las formas de relación entre tecnología y educación presencial a nivel de la secundaria de la INEM? Bueno, se obtuvo que con el uso de la tecnología, al parecer, de los estudiantes es más interesante la clase por los diferentes recursos visuales que se pueden utilizar, como las imágenes y sonidos. Varios de los estudiantes coinciden en la instrumentación didáctica de la tecnología en relación con el aprendizaje, debido a la facilidad en la elaboración de los recursos de aprendizaje que se plantean mediante el audiovisual que facilitan la comprensión. Esto muestra la presencia social de los medios tecnológicos, pero también si no se usan de una manera coherente podría generar una desviación de la atención de los estudiantes de la presencia social específica que se debe de tener su centro de interés, ya que en este sentido se hace necesario que se le dé importancia a la teoría de la riqueza de los medios, referida a la consigna de generar mecanismos de intercambio sociocultural y comunicativos que permitan una mayor comprensión del sentido de las ideas que expresan en el proceso de mediación social, con ello disminuyendo el ruido o alguna otra distracción, ya que estos pueden generar desviación de su atención del estudiante. Todos estos serán problemas que se planteaban en las cuestiones de los maestros, ya que muchos afirman que varios estudiantes están muy apegados en el celular y que estos pueden hacer desviación de su atención, ya que no lo usan de manera correcta, sino más bien se meten a las redes sociales o algunas otras aplicaciones que no tienen nada que ver con la clase o referente al tema. Pero para los alumnos es todo lo contrario, ya que también hay que tener en claro de que los alumnos tienen una mejor comprensión en las herramientas tecnológicas, ya que tienen más facilidad y comprensión, por lo mismo de que se la viven pegada a diversas herramientas tecnológicas, como en este caso podría ser el celular o la computadora. Así ellos ya tienen sus maneras para aprender o sus diversas fuentes para poder consultar algunas dudas que a ellos se les hayan quedado. O esto es como muchos estudiantes lo dijeron en nuestra investigación. Y bueno, en conclusión, en general se obtiene que para los estudiantes es mejor usar herramientas digitales o herramientas que son como la computadora, el celular o tableta, para así poder tener un mejor aprendizaje, tanto como colectivo, tanto como individual, ya que lo pueden hacer de las dos maneras, colectivo en el grupo o individual buscando ellos mismos sus propias fuentes de investigación para poder así aclarar sus dudas que se les haya generado en algún tema. Los maestros están de acuerdo siempre y cuando los estudiantes usen las herramientas de una manera adecuada, ya que también hay que tener en cuenta de que hay también estudiantes los cuales no saben utilizar estas herramientas. Hay muchos que no saben utilizar alguna computadora o incluso mismo su propio celular y se les dificulta mucho la modalidad virtual o híbrida, ya que no tienen ni una idea de cómo se utilizan esas aplicaciones o alguna otra plataforma que utilicen para su aprendizaje. Hay que tener en cuenta también la importancia de las TICs. Por eso es muy importante las TICs en la educación, ya que con las TICs podríamos enseñarle diversas formas
para poder usar de manera correcta sus herramientas tecnológicas, tanto como para los docentes como para los alumnos, ya que no todos los maestros saben usarlos, ni todos los alumnos saben utilizar de manera correcta alguna herramienta digital. Un aporte muy significativo de la investigación está en generar las bases para la instrumentación didáctica de herramientas tecnológicas que coayuden el aprendizaje presencial, amplio y usando ambientes de aprendizaje que complementen su campo de acción con la intención de que los maestros puedan mejorar sus prácticas educativas y así no siempre hacer las mismas dinámicas o estrategias que a muchos alumnos ya se les hacía un tanto aburridas. Hasta aquí ha llegado nuestra investigación. Muchas gracias por toda su atención. Hasta luego.